algunos de nuestros escuchantes ya han descubierto que estos tips les resultan más cómodos de verlos en YouTube. Te explico cómo es. Cada día estos tips que lanzamos por un podcast hecho en WhatsApp y que va llegando a montones de gente a través de los contactos, también después yo lo convierto en un video con una imagen estática y lo subo a YouTube todos los días. A mediodía ya están puestos ahí. ¿Por qué? Porque así podemos llegar a más personas. La idea es poder compartir con todo el mundo esto. En 1700 hasta 1790 y algo que murió, vivió un hombre en Inglaterra que se llamaba Juan Wesley. Él fue uno de los fundadores de la iglesia metodista, que se caracterizó por un énfasis muy fuerte, por eso lo llamaban metodistas, porque tenían una metodología, eran metódicos en predicar lo que ellos llamaban el corazón ardiente, la experiencia del corazón ardiente. Wesley la conoció en un viaje que fue a predicar a Estados Unidos, perdón, y fue y visitó lo que en aquel entonces eran todavía las colonias de Inglaterra en Estados Unidos. De hecho, a los ingleses les llamaban, y a los norteamericanos les daba rabia que los ingleses los llamaban las colonias. Y él fue a predicar y no le fue bien. Entonces, a la vuelta del viaje, estaba realmente frustrado, mal, porque la idea que él había tenido al ir a Estados Unidos, a las colonias, le salió mal. En ese viaje de vuelta, en el barco, iba un grupo grande de una secta que había en ese entonces de alemanes que se llamaban moravos. Los moravos se caracterizaban por tener una fe muy viva, muy alegre, muy expresiva. Y en ese viaje los agarró una tormenta en el medio del océano Atlántico, que el barco prácticamente se hundía. De hecho, el viento rompió el palo mayor del barco y quedaron completamente al garete, como se llama, y la verdad es que pensaron que se iban a hundir. Y bueno, salieron de eso, llegaron bien después a Inglaterra, pero a Juan Wesley le llamó la atención que mientras todos los ingleses que viajaban en ese barco estaban todos aterrorizados porque sabían que se iban a hundir, los moravos en ese mismo momento lo que hacían era cantar, cantaban himnos, cantaban canciones y oraban, cantaban y oraban, cantaban y oraban. Y a él le impactó eso. Y quedó con eso de la experiencia del corazón ardiente que le fue trabajando en el interior hasta que varios años después él encontró que hay un mensaje bíblico, cristiano, de fe, que consiste en poner un foco en eso, en que la fe no es tanto argumentos para discutir como una fe ardiente, como una experiencia cotidiana de alegría, de paz y de confianza, que de eso voy a hablar esta mañana, pero dentro de un rato. Esto es para decir que si te conviene y si querés y si podés, yo te aliento a que busques en YouTube el canal que se llama Pastor Dani y te suscribas y le pongas like, aunque vos lo escuches, lo sigas escuchando por teléfono. Y si a algunos, como ya me han escrito, les conviene escucharlo en YouTube y sacarlo de la lista de WhatsApp, con gusto lo hacemos para no gastar espacio que son necesarios para otras cosas en el teléfono y tenerlo en la computadora. Mucha gente tiene la computadora prendida todo el tiempo y trabaja, por ejemplo, escuchando una radio, y algunos a los cuales le doy un abrazo a la distancia están escuchando este mensaje de hoy, como todos los días, lo están escuchando mientras trabajan en su computadora. Si entras en la página de Facebook que se llama Tu Viva Imagen, Tu Viva Imagen, no me acuerdo bien, hay un botón donde podés acceder directamente ahí a YouTube. Una cosa que está en la Biblia y que está disfrazada de cuentito, que es un problema, es el origen del pecado. ¿Cómo fue que se originó el pecado? Te digo este comentario antes de leer el texto que voy a leer esta mañana. Es el texto cuando la serpiente tentó a Eva y a Adán, y los dos comieron el fruto que Dios les había prohibido, y ese fue el primer pecado, lo que llaman algunos el pecado original, y que esa forma de ser
se ha transmitido hasta nosotros el día de hoy. Y es que muchas veces pasa como en este ejemplo. Eh, Cuando una persona la roba, por ejemplo, un ladrón roba a una persona, eso lo está asaltando, se le entró en la casa, lo está amenazando con un revólver, la persona piensa que al hablar con el ladrón, que están hablando el mismo idioma. Y eso es un error, y de hecho muchas personas mueren porque creen que pueden convencer al ladrón diciéndole, mirá, no le pegues a mi señora, que ella es enferma, le hace mal, a una persona que no tiene cero remordimiento por pegarle a una vieja, porque lo único que está queriendo es sacarle la plata e irse y que no lo metan preso. Y entonces ves que hay un choque de dos mentalidades. Una mentalidad que dice, no, si yo le cuento una cosa conmovedora, este tipo por lo menos no le va a pegar a mi señora, ¿no? Él está equivocado. El otro corazón es probablemente no hay nada que lo conmueva. No hay nada que lo conmueva porque lo único que lo conmovería sería que le dieras mucha plata. Lo mismo pasa con la doctrina bíblica. Yo soy pastor, he sido pastor por muchos años y veo que muchas de las cosas, como decía Mark Twain, de la enseñanza, no consisten, decía Mark Twain, tanto en lo que uno aprende como en lo que desaprende. Y de hecho hay, por ejemplo, yo he empezado a predicar este mismo mensaje en la iglesia preguntando, ¿cuál fue la fruta que Dios le dijo a Adán y Eva que no coman? Y todo el mundo dice la manzana. ¿Dónde está eso? No está en ningún lado. Simplemente que las imágenes religiosas que pintaron, ¿qué fruta vas a pintar? A vos te dicen, decía un color, decía una fruta, y la gente inmediatamente dice, manzana, rojo. Es automático. O sea, la mayoría de las veces la gente va a responder manzana y entonces quedó como que ellos comieron una manzana. No dice eso. No dice para nada la Biblia eso. Lo que dice es a como sigue. Génesis 3:3 hasta el 6, para que no nos quedemos con el dibujito de la Eva regordeta que está agarrando una manzana de un arbolito y después le convida a Adán. Y nosotros creemos que eso es un cuentito. ¿Y sabe quién sugiere esa idea? Sí, el mismo, el mismo serpiente que lo tentó a Adán y Eva. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Miren qué curioso en la Biblia encontrar dos veces la frase morirán con si lo hacen morirán y no morirán. Qué alternativa, ¿eh? Si lo hacen morirán, no morirán. Morirán, no morirán. Dios dice morirán. La serpiente dice no morirán. Dios sabe, dice, que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Carrera corta esa, ¿eh? Con gran salida laboral. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Eso se llama tentación. Así que tomó del fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Muchas veces nosotros, como esa persona que está siendo asaltada por un criminal, piensa que Satanás es un hombre que si vos le explicás las cosas, el tipo entiende, que es razonable. De hecho, es razonable. Dice que el motivo por el cual Eva comió es porque después de que la serpiente le dijo, no, que van a morir, Dios es bueno, Dios no puede hacer una cosa así, que cómo van a morir. Aparte son los únicos seres humanos que hay, se mueren ustedes, se muere la raza humana. No morirán. Es una exageración de Dios. Y ellos creyeron, ella creyó y él también, que efectivamente no iban a morir. Te pregunto, ¿murieron o no murieron? Cuando uno lee el relato este con ojos de seriedad, se da cuenta que efectivamente cuando comieron del fruto, Adán y Eva
murieron. No, no, claro, no murieron la muerte física, murieron a la experiencia de Wesley del corazón ardiente. Cuando uno lee el resto del texto, y es Génesis, los primeros capítulos es precioso en eso, va a entender cómo lo que perdieron ellos no fue la vida física, sino el corazón ardiente. Yo quisiera esta mañana, mañana para mí, algunos lo escuchan cuando ya es de noche, en el momento que sea que vos estás escuchando esto, pienses en que en tu corazón el diablo también está para decirte, no vas a morir, pecá tranquilo que no vas a morir. Y el problema es que la forma de responder a esta tentación de ser como Dios es aceptar que no somos como Dios. Mira, trae mucha salud mental, aún desde ese punto, no desde el punto de vista espiritual, poder reconocer ahora mismo, es decir, yo no soy Dios, no me las sé todas, hay cosas que no puedo, que son más que las que sí puedo, pero las que yo pueda, las voy a poner en las manos de Dios, porque Él sí sabe la diferencia entre el bien y el mal, es decir, la verdadera sabiduría. Que Dios te bendiga este día de hoy.